como ustedes han podido apreciar en el video del presidente Fujimori, es una serie de actividades que él realiza a lo largo y ancho del país para ver básicamente el problema generado por el fenómeno del Niño del año 98, 93 y 98. Y yo voy a referirme únicamente al año 98, que es donde yo tuve una participación directa, y indicarles primero que yo me encontraba en la región de Puno como comandante general de la 4ª División de Infantería, zona a la que fui destacado en noviembre del año 97. La zona de Puno es una zona, como todos sabemos, de sierra alta y zona aymara, que están sobre los 3.600, 3.700 metros sobre el nivel del mar. Esta zona se caracteriza básicamente por lluvias en la época lluviosa, que es de diciembre a marzo, y de ahí es un clima con sol, con nubes altas y propicio para una serie de actividades. Dentro de ellas está la agricultura, que era uno de los puntos primordiales, y la ganadería, los puntos primordiales que el presidente Fujimori vio en esta zona, ya que en el fenómeno del Niño de la década del 80 murieron casi el 70% de los animales, ganado vacuno, auquénidos, básicamente, y lógicamente se despobló la zona de este tipo de animales. Y lo que se pretendía era que esto no vuelva a suceder. Y una idea era trasladar a los animales a la zona de Ayacucho, de otro lugar, para evitar que estas muertes generen hambre y necesidad en el poblador andino. Sin embargo, se vio la otra posibilidad, que era la de sembrar pastos en la zona de Puno. Pero Puno tiene la peculiaridad de que no se siembran pastos, ¿no? Los pastos son vistos allá de una manera natural. Germinan de acuerdo a la naturaleza. Tierra fértil, de tierra negra, de miles de años. Y se optó por este medio de sembrar pastos a lo largo de los lugares donde se podía hacerlo. Y acá intervinieron todos los elementos del Estado, la región, agricultura, por supuesto, las alcaldías correspondientes, la Fuerza Armada, y al hablar de Fuerza Armada incluimos a la Marina y la Marina Lacustre, que se encuentra en el lago, y al Ejército. Y se optó por el sembrío de pasto, para lo cual dieron pues las facilidades correspondientes, y se logró sembrar una cantidad considerable de este pasto, que creció de una manera realmente impresionante, a tal extremo que el presidente Fujimori, cada invitado que tenía a la zona o que llegaba al Perú, siempre lo llevaba a la zona de Puno. Vino el señor Iglesias, que era del Fondo Monetario Internacional, me parece. Vino el presidente Banzer, inclusive de Bolivia. Bueno, y ministros, autoridades nacionales, permanentemente. Esto, ¿qué cosa generó este hecho? Generó que los campesinos de la zona entiendan que se podía sembrar en sus zonas de origen, cosa que no lo hacen normalmente. Y como el clima es bastante frío en algunas épocas del año, también se empezó a generar locales que generaran calor, y se hacían de adobe, con techos especiales que refractaban el calor, y se sembraba dentro de esos ambientes que tenían normalmente 30 por 20 metros de todo tipo de productos de pan llevar. Y lógicamente esto era una novedad en la zona. Y también la novedad era pues el empleo del agua. El poblador del Ande normalmente emplea poco el agua que está en reservorios, más espera el agua
estacional. Pero en esta oportunidad se enseñó también el empleo del agua. Todo este problema, que era el fenómeno del Niño, generó una serie de realidades que espero hasta ahora subsistan, hasta ahora estén. También en la parte de vialidad se llevó una planta de asfalto a la zona de Puno, similares a las que habían en 5 otras regiones. Me acuerdo que había una en Iquitos, otra en Piura, otra en Arequipa, me parece, una en Puno, y la otra me parece en la zona del centro, en Huancayo. Estas plantas de asfalto permitieron asfaltar muchas de las carreteras que había en la zona y las operaban los elementos del ejército. A partir del año 2002, 2003, me parece que estas plantas fueron desinstaladas y desconozco cuál es ahora el paradero de ellas. Supongo que las debe tener el Ministerio de Transportes. Esto facilitó tremendamente los desplazamientos, porque los fenómenos naturales requieren de un planeamiento y una previsión. Creo que la parte más importante de lo que se hizo en esa época, entre el 90 y el 2000, fue tomar las previsiones adecuadas para que este fenómeno no afecte a las personas que habitaban en esa área. Y yo les comento una anécdota. El presidente venía en el avión presidencial y había un helicóptero permanentemente en Puno a consecuencia de la guerra subversiva. Y tomábamos el helicóptero, íbamos a zonas altandinas donde la gente no quería deshacerse de sus animales, pese a que se les decía que se les iba a pagar de una manera bastante alta por cabeza de ganado, o alpaca, o vicuña, guanacos. Pero la gente no quería. No, decía que ellos no venden sus animales y se les decía que ellos podían perder todos sus animales si había una sequía como la que se había previsto o como la que había sucedido ya, y ellos sabían perfectamente a qué se exponían. Aún así, no querían vender. Y el presidente me pregunta a mí, me dijo, ¿y esto a qué se debe? Le digo, la gente en la zona prefiere tener al animal que al hijo, porque el animal para ellos es una situación fundamental de supervivencia. Entonces ellos no se desprenden, tampoco del hijo, por supuesto, pero tampoco se desprenden de los animales. Esto era una razón más para entender que había que tratar de hacer todo lo posible para evitar que estas personas que vivían de este tipo de animales no sufran, o sufran lo menos posible. Y eso se logró, porque se hizo un pacto con todos los dueños de las tierras a fin de que el sembrío que se hacía sea en sus chacras, en sus propiedades, y que el 50% del producto iba a ser para ellos y el otro 50% para el Estado, a fin de llevarlos a otros sitios o distribuirlos de una mejor manera en toda el área. Por eso que los fenómenos naturales, independientemente de la ejecución, lo más importante es el planeamiento. Si uno no planea adecuadamente los tiempos precisos en los que esto sucede y las actividades a las que hay que dar prioridad, realmente se convierte en un problema grave. Lo estamos viendo en la pandemia, lo estamos viendo en este proceso que estamos llevando. Y eso nos tiene que hacer recapacitar a todos de que las cosas buenas se tienen que replicar, se tienen que hacer. Y el planeamiento, por más corto que sea, tiene que ser el más expeditivo, que nos permita realmente a todos nosotros ejecutarlo de la mejor manera y sobre todo coordinadamente. En esa zona de Puno es una zona bastante peculiar. Ahí tenemos dos ambientes totalmente definidos, el altiplano y la zona de sierra. La zona de sierra está habitada por el quechua y la zona del altiplano está habitada por el aymara. Estas dos áreas geográficas generan personalidades diferentes, inclusive genéticamente o morfológicamente. El quechua es bajo, de anchos hombros, lógicamente para poder respirar mejor.
En cambio, el aymara es un hombre delgado, alto, de piernas largas, donde puede caminar y mirar el horizonte sin problemas. El quechua no. El quechua está encajonado en 4 cerros y lógicamente por eso no migra en la medida que migre el aymara. Si ustedes recuerdan, el aymara ha poblado casi todo el sur del país, desde Tacna hasta Arequipa. En cambio, el quechua no. El quechua es más citadino. Y otra cosa importante, la subversión se dio de una manera mucho más álgida en la zona del quechua, más no en la zona aymara. Esa es otra realidad que genera el territorio. Entonces, cuando se hace un planeamiento, uno tiene que estar totalmente capacitado de entender esa zona. No se puede hacer el planeamiento para una zona X desde un punto A. Se tiene que conocer perfectamente. Y la única manera que se haga eso es que las autoridades, cualquiera que sea su nivel, conozcan en detalle el territorio. Yo entiendo que eso no es fácil en 5 años o 4 años de gobierno, pero creo que se tiene que hacer con técnicos que permitan que no se deje en el vacío todas las experiencias que se han ido plasmando a través de los años. Y eso sucede. Cada autoridad, cada gobierno regional, local, entra y desarma todo lo que hizo el anterior. Eso nos cuesta a nosotros demasiado dinero simplemente por la falta de coordinación y la falta de confianza. Yo creo que esos son 2 puntos que se tienen que tener en cuenta cuando uno quiere planear lo que significa una zona de emergencia o un problema como este de la pandemia. Conocer perfectamente cuáles son los hábitos, las costumbres de cada población. El Andes difiere tremendamente de la costa y ambos difieren tremendamente de la selva. Un territorio que está atravesado por una cordillera de 2.500 kilómetros, que son los Andes, y una costa de 150 kilómetros, 160 kilómetros, con 53 ríos, con torrentadas tremendas cada uno de ellos, ninguno de estos ríos navegables. Y creo que se tiene que entender también que los ríos de la selva no todos conservan su caudal. Los que se conservan su caudal son los ríos más grandes, los de la hoya del Amazonas. Pero inclusive esos, el río Napo, por ejemplo, es un río que tiene zonas, tiene épocas en las cuales baja tanto que a veces los botes a motor tienen problemas para surcar a lo largo de su longitud, Entonces, todos estos aspectos se tienen que conocer perfectamente de cada área a la cual se quiere apoyar. Por eso es que se hicieron estas naves, si se quieren, mototaxis lacustres, ¿no? Los pequepeques en la zona de la selva, que fue una forma importante de darle vialidad a toda esta zona que no puede tener carreteras. Y se llegó a un punto en que se tuvo que dar a una gran cantidad de gente que habitaba esta zona y sirvió no solamente para época de emergencia, sino para épocas totalmente normales, sobre todo para transporte, para evacuaciones, para traslado de autoridades. Y ya no se hacía un trabajo sobre la carta, sino se iba a una realidad precisa. Entonces yo creo que la experiencia que nos da a nosotros del trabajo que se hizo con relación a lo que significa los fenómenos naturales del 90 al 2000 es básicamente el conocimiento que se tiene del territorio y la previsión que se toma para que en cada uno de estos puntos se tomen las acciones correspondientes. Porque si no, confundimos las áreas de trabajo. Creemos que lo que pensamos para Puno, Piura, Lambayeque, Trujillo es igual que lo que se puede hacer en la zona de la sierra. Son 2 realidades totalmente diferentes. Y creo que eso nos tiene que llevar a entender al país en su real magnitud. Y creo que aún no lo hemos hecho.
La regionalización es una de ellas. No se puede planear sin regionalización adecuada. Entonces, la regionalización es una obligación de la autoridad. Inclusive, cuando ya se tengan las regiones, las divisiones internas de cada región tienen que ser también totalmente modificadas a fin de que se tenga acceso a todas ellas. Hay zonas que no tenemos transitabilidad, no hay cómo llegar. En muchos lugares del Perú no se puede llegar pese a pertenecer a una región, en este caso, ¿no? Jaén no puede llegar directamente a Cajamarca, donde pertenece. Hay que salir por Lambayeque para poder llegar a Cajamarca. Entonces, estas cosas, que no son únicas la de Jaén, nos tienen que hacer meditar a todas las autoridades que están o que van a estar relacionadas con el poder político, económico, social, el conocimiento y la capacidad que se tiene que tener para entender cada punto del territorio. Si bien es cierto, somos un país muy rico, somos un país de una naturaleza pródiga, pero somos un país desestructurado, sin estructura vial. Hay necesidad de estructurar la parte vial, la parte lacustre, la parte marítima. Las distancias que existen entre el norte y entre Tumbes y Tacna son 2.500 kilómetros. Tenemos puertos a través de todo el litoral. Sin embargo, no tenemos una marina mercante para que pueda llevar los productos y las necesidades de un sitio a otro en mayor volumen. Las carreteras, que son los medios adecuados actualmente, no soportan más de 80 toneladas. En cambio, un buque, un barco, puede llevar triplicar, cuadriplicar, quintuplicar la cantidad de tonelaje que lleva un vehículo a ruedas. Entonces, todos estos aspectos tienen que ser parte de ese planeamiento que existe. Al comienzo tal vez centralizado a nivel gobierno, pero después debe ser coordinado a nivel regional y a nivel distrital, provincial, para que todos estén capacitados y tengan en cuenta las necesidades que se tienen o las acciones que se tienen que tomar para evitar que exista realmente un problema de necesidad. Es necesario que esto se haga realmente, porque yo no creo que se pueda hacer un plan de emergencia de ningún tipo si no se tiene estructurada una región en la parte política, en la parte económica, en la parte social. Es necesario e indispensable. No necesitamos carreteras asfaltadas para que vayan a 200 por hora. Necesitamos carreteras que permitan sacar los productos, que permitan llevar la ayuda adecuada, que permitan tener electricidad. En la zona de Puno se hizo, porque la hidroeléctrica que está en la zona de la selva de Puno, en la zona de Sandia, que dio luz a todo el departamento, a toda la región de Puno y también a parte de Bolivia. El año 86, que yo estaba en Arequipa, no había esta luz. Uno tenía que aceptar esa falta de luz en la zona. En la década del 90 se hizo esta hidroeléctrica, que está, como les digo, en la zona de Sandia, y generó electricidad para poder hacer una serie de aspectos que hasta ahora existen. Esto, ¿qué cosa quiero graficar con esto? Que es necesario conocer todas las necesidades que tiene cada población de la zona. Y la única manera de hacerlo es caminándolo, visitándolo, no haciendo turismo. No se puede conocer un lugar simplemente por pasar en un sitio. Uno tiene que convivir y hay gente que vive permanentemente y a esa gente hay que escucharlo. Y eso nos va a permitir a nosotros tener realmente una certeza de que el planeamiento que se hace para casos de emergencia sea realmente efectivo. Una de las virtudes que tuvo el presidente Fujimori es viajar permanentemente por todo el país. Ese conocimiento debe ser de todos los presidentes y de todas las autoridades, no solamente presidenciales, sino regionales también. La región de Ayacucho, el presidente de la región de Ayacucho, estoy seguro que no conoce la zona del Braille. ¿Por qué? Porque no tiene medios para poder hacerlo. Entonces se tiene que buscar las instituciones que permitan que este planeamiento se haga de manera
real, de manera objetiva, con los medios que tenemos. No podemos hacer nosotros planeamientos sin los medios necesarios. Yo no puedo hacer eso, porque es una inconsciencia realmente. Entonces, donde no existe una posibilidad para poder realizar este tipo de planeamiento, la Fuerza Armada, Marina, Ejército y Aviación pueden contribuir totalmente en el desarrollo. Y en estos 20 años que han pasado, se ha dejado de hacer eso. Ya el apoyo en cada uno en el desarrollo de estos 3 institutos ha decaído. Y creo que no debe ser así. Creo que hay una necesidad urgente de poder coordinar todos los aspectos que conciernen a una política de Estado, a una política de región y a una política municipal. Estos 3 estamentos tienen que estar convencidos de que la única manera de poder salir adelante es coordinando, teniendo confianza, y para eso uno tiene que conocerse. Y para conocerse necesitamos vernos, pero no vernos simplemente por internet, vernos en el terreno. Y acá quisiera contar una anécdota que me sucedió con el presidente Fujimori en la zona casualmente de Juliaca, en la zona de Pampa de Juliaca. Se estaba haciendo el sembrío de pastos, y para poder roturar la tierra, de tan antigua que es una tierra negra, muy dura, muy fuerte, se vieron también que era necesario tractores que pudieran romper esta tierra. Y llegó el presidente con unos invitados, no recuerdo quiénes, y al ver que alrededor de las máquinas que estaban trabajando, ahí estaba agricultura, estaba en la región, como dije inicialmente, había pues los dueños de la propiedad que estaban viendo que las máquinas trabajen. Y me preguntó a mí quiénes eran esas personas. Y le dije que eran personas que eran dueños del terreno y que estaban viendo el trabajo de sus áreas, ¿no? Entonces me dijo, ¿y qué hacen ellos? No han dado el terreno como se ordenó, el 50% de la producción para ellos, 50% para el Estado, y no tenían otra obligación. Y me dijo que me traiga un pico. Y marcó 1 metro cuadrado, y que lo tomaran tiempo, cuánto se demoraba él con ese pico en desmenuzar la tierra esa que estaba siendo arada. Y efectivamente hizo sus cálculos, agarró su computadora y me dijo, que dejen de contratar tractores para roturar la tierra, y que compren palas y picos para los dueños de estas propiedades, a fin de que sean ellos quienes hacen ese trabajo. Eso no se podía haber hecho si yo tengo que ordenar desde Lima, o no se puede haber hecho si no estaba una autoridad local en esa zona, que realmente tome decisiones para mejorar no solamente el aspecto de bienestar, sino el económico también. Y este planeamiento y la ejecución tienen que ser permanentemente coordinadas. El país está en emergencia, consecuentemente tiene que haber una relación armónica entre todos los poderes del Estado, entre todos los gobiernos regionales y municipales. Creo que la enseñanza más importante que uno puede sacar de esto, si es que ha vivido estas épocas y estas emergencias, es que no se puede hacer nada si no hay confianza y no hay coordinación. Nosotros tenemos que tener la convicción de que somos un país, efectivamente, con muchos recursos, pero si nosotros no somos capaces de poder coordinar y poder sacar provecho de la mejor manera de cada uno de estos elementos, el desarrollo está muy lejos. Yo creo que tenemos que trabajar todos, y todos somos responsables de esto. Cualquiera que sea nuestra profesión, cualquiera que sea nuestra edad y cualquiera que sea nuestro pensamiento político. La enseñanza que se puede sacar de todos estos hechos, no solamente del año 90 para adelante, también del año 90 para atrás, tienen que haber experiencias. La subversión del año 60, si bien es cierto, era diferente que la que nos pasó el año 80, pero debió haber servido también como elemento de base para conocer la realidad en cada una de las zonas.
no se hizo, se perdió tiempo y desgraciadamente sabemos lo que pasó. Un retraso enorme en la capacidad del país. Pero creo que siempre hay tiempo. Creo que siempre es oportuno. Creo que siempre comenzar es el mejor momento. Creo que tenemos no solamente que comenzar, tenemos que continuar permanentemente lo iniciado, sin pretender nosotros poner los orígenes para que se nos recuerde, sino más bien que seamos capaces de continuar el crecimiento de esa obra, de esa realidad que nosotros tenemos la responsabilidad de culminarla, de cumplir. Señores, muchas gracias por su audiencia. Espero que esto nos haga reflexionar a todos y lo que hemos tratado de hacer con esta exposición, estos recuerdos, es generar la urgencia de una necesidad de coordinación. Yo les agradezco a todos ustedes por estarme escuchando, por haberme escuchado, y les deseo que todo este proceso que estamos pasando en la pandemia se acabe lo antes posible, esperando realmente que el planeamiento de los próximos eventos que existan sea el más adecuado. Muchas gracias.